Queremos dar gracias al Señor también por tener su palabra y por poder a través de ella ver cómo Él se encarga de guiar nuestras vidas, cómo se encarga de hacer lo necesario para mover nuestro piso cuando necesita ser movido y también para llevar adelante esa tarea tan preciosa de ablandar nuestro corazón cuando está en peligro de ser endurecido por nuestro pecado. En ese contexto, Primera a los Corintios es un libro precioso, es porque de manera práctica el Señor ha querido mostrarnos a través de una iglesia que muchos de nosotros dudaríamos de llamarle iglesia, lo que realmente significa su misericordia y su compasión para con personas que pecan, que fallan, que luchan constantemente frente a ciertas situaciones y que en otros contextos simplemente caen en estas situaciones, pero que aún el Señor les da la oportunidad de poder mirar a través de su revelación la importancia de corregir el camino, mejorar el rumbo por el que van y encauzarse nuevamente a la verdad, como tú y yo también podemos hacerlo. Quiero invitarle, por favor, a que vaya a 1 Corintios capítulo 3, que es el lugar en donde el Señor va a compartir con nosotros su palabra en esta mañana. El apóstol Pablo sabe que es absolutamente imperioso que los hermanos corintios reaccionen frente a lo que ha sido hasta este momento una mala forma de entender y aplicar las verdades de la palabra santa. Naturalmente el cariño que le une a los corintios, como también la información que Pablo ha recibido de los de Cloé, que aparece descrito allá en el capítulo 1, están reforzando todo aquello que Pablo necesita señalar. Obviamente hay una preocupación real de su parte que desea compartir, pero también hay una alta expectativa de que aquella verdad que él va a estar compartiendo con sus hermanos sea no solamente atendida, sino también sea obedecida por ellos, rectificando el error. Obviamente todo eso en el poder precioso del Espíritu Santo. Pablo tiene la confianza de que los hermanos van a asimilar la exhortación y la base para que él pueda confiar de esa manera está sostenida fundamentalmente en el hecho de la salvación que él está seguro ellos han recibido en nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú lees el comienzo de esta carta, es evidente que Pablo quiere dejar aquello en claro. Él sabe que han habido evidencias, pero por sobre todo, la marca de la obra de Dios en los corazones es algo que ha aplicado precisamente en ellos. De hecho, en el capítulo 1, versículo 2 de la carta, leemos esta descripción de Pablo hacia los corintios, llamándoles santificados en Cristo Jesús. Luego les cataloga como privilegiados. La razón es por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. En el versículo 5, él menciona que ellos han sido enriquecidos en toda palabra y ciencia. Luego, el versículo 6 alude a ellos como aquellos receptores del testimonio de Cristo que ha sido confirmado. Y en el versículo 9, él menciona que ellos han sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, todo el argumento que él tiene para mencionar, todo lo que menciona en esta carta con la esperanza de que haya un cambio, está sostenido en el hecho de que Dios ha sido quien les ha salvado. Y que ahora lo que ellos tienen que hacer es básicamente reaccionar para poder vivir dignamente en conformidad con ese Dios que les ha salvado. El punto es que naturalmente frente a toda esta riqueza de lo que significa el saberte un hijo del Señor, muchas veces, tanto los corintios como nosotros podemos evadir esa realidad en la práctica y podemos de alguna u otra forma estar eludiendo nuestra responsabilidad cristiana, de pronto aligerando lo que significa nuestra responsabilidad y nuestro compromiso y de pronto dando mucha rienda suelta a ese yo que muchas veces está tomando más preeminencia de la que sabemos es correcto que tenga a la luz de la verdad. Y es porque el gran problema que realmente se ve reflejado allá en los corintios tiene que ver con ese yo que está allá, latente, muy vivo. El relato del capítulo 1 nos muestra que hay evidencias palpables de eso. De hecho, ellos estaban experimentando divisiones, siguiendo el modelo griego, en donde había una disposición a seguir a sus líderes humanos y agregando a eso un estatus personal conforme al líder que tú tenías. Ellos habían caído básicamente en esto y compitiendo unos con otros para saber quién tenía el mejor de los hombres, allá por nombre de ellos, por autoridad de ellos. Y Pablo no solo le menciona que aquello es absurdo, porque Cristo no está dividido, por lo tanto, malamente la iglesia de Cristo debe pensar en un sentido al dividirse allá, sino que además les da un tremendo baño de humildad al avanzar en el capítulo, mostrando que su salvación no tiene nada que ver con ellos, sino que es mérito absoluto de Dios.
De hecho, describe, no son ni muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, muchos de vosotros, sino que lo necio, lo vil y lo menospreciado de Dios escogió Dios. La razón es porque no hay sentido para un estatus humano dentro de la lógica cristiana. Por eso, precisamente allá en el capítulo 1, él menciona en el versículo 9 de que nadie debe jactarse en su propia presencia. Luego en el versículo 31, el que se gloríe, gloríese en el Señor. En la siguiente porción, la que acabamos de ver en las últimas semanas, habla específicamente de lo que significa la perfección de la sabiduría divina en contraste con la sabiduría humana. Aquella que naturalmente promueve la fama y la popularidad y que sabemos les estaba estimulando a lo que era este partidismo y estas divisiones dentro de la iglesia. Sabemos, tal como dice la Biblia, que esa sabiduría tiene cierto valor, pero francamente no puede levantarse contra la autoridad de Dios. Claramente no sabe responder las preguntas trascendentales de la vida que solamente Dios ha revelado en su palabra. También sabemos con claridad que naturalmente esta es perecedera, dejará de existir, dejará de estar. Porque entonces quisiéramos seguir ese modelo y por qué los corintios entonces quisieran abrazar ese modelo que les estaba llevando por tal mal camino si realmente tenían todas las excelencias de las perfecciones de Dios a su mano. Y aunque tú y yo podríamos decir, claro, obvio, siempre tendrían que haberlo hecho, lo cierto es que muchas veces nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Lejos de apreciar el gran privilegio de saber que Dios les había dado la oportunidad, por medio del Espíritu Santo, de conocer la revelación divina, de poder entender lo que nadie de los hombres naturales de este mundo pueden entender. Ellos estaban básicamente despreciando aquello, siguiendo el modelo incorrecto, tomando la forma del mundo y llevando eso a su congregación, asumiendo que estaban haciendo algo bueno, cuando francamente no lo era. ¿Realmente un cristiano puede actuar así? ¿Cuál es la razón por la cual un creyente puede optar a seguir el modelo del mundo si tiene a Cristo? ¿Por qué las iglesias enfrentan divisiones y finalmente, si todo aquello es real, cómo es posible resolver una problemática como esa? Y la porción que vamos a comenzar a ver hoy día como congregación va a ayudarnos a responder estas preguntas en la gracia del Señor y por lo mismo queremos rogar al Señor que nos ayude a tener un corazón dispuesto para que francamente Él pueda hacer su obra. Acompáñenme allá en su Biblia, vamos a dar lectura y luego vamos a orar. Primero a los Corintios capítulo 3, versículos 1 al 9. Primero a los Corintios capítulo 3, versos 1 al 9. La palabra del Señor dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por darnos tu palabra, porque nos entregas a través de ella lo que necesitamos. Y Señor, gracias también porque has determinado que los que estamos acá, Señor, tenemos que escuchar esto. Señor, queremos pedirte nos ayudes a evitar cualquier tipo de distracción que pueda alejar nuestro corazón a la sincera disposición obediente a tu verdad. Y Señor, que realmente podamos ser testigos de cómo tú sigues obrando a través de tu palabra, transformando nuestra vida para lo que significa la maduración, para lo que significa el desarrollo de esta. Y que nosotros, Señor, no seguimos endureciendo el corazón, si este fuese el caso, hacia aquella verdad preciosa y gloriosa que sabemos nos otorga y nos concede, nos habla de lo que significa esa vida eterna. Gracias, Dios, por darnos esta oportunidad y ayúdeme, Señor, a ser fiel comunicador de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
durante esta jornada. Vamos a poner el foco en los primeros 4 versículos de esta porción y 2 puntos importantes allá que debemos considerar. En primer lugar, cuando hablamos de la carne específica, el yo, aquello que está generando el problema en la congregación, notar cómo ésta está evidenciando algo. Y en particular, lo que Pablo está señalando allá es la evidencia de la inmadurez. Fíjate allá los primeros versículos del texto. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Nos detenemos allá. Tal como hemos dicho, la confianza de Pablo de que ellos son creyentes le hace decir todo lo que dice y también usar las palabras que utiliza para escribir la verdad. Si tú notas, al comenzar esta porción, les trata como hermanos. Y sabemos, esta era una connotación preciosa en donde él no solamente está equiparando su relación con ellos, sino también está mostrando su confianza en saber que siguen al mismo Padre Celestial, que gozan de la realidad de poder tener a Dios como su Padre. Al final del versículo 2, puedes notar también cómo ellos les dice que aquellos como niños en Cristo, y aquella mención en Cristo es otra afirmación clara, ¿o no? Es decir, él sabe que aunque hay algo que debe ser corregido en ellos, no tiene dudas de que ellos están en Cristo, y allá la esperanza para avanzar, allá la esperanza para continuar. Luego de eso, lo que hace es básicamente dentro de los versículos comentarles cómo había sido el tiempo en donde Él les llevó el mensaje del Evangelio al comienzo de su historia en Cristo y cuál era la diferencia o el contraste con lo que ahora estaban experimentando. Mira, siga conmigo otra vez, por favor, la lectura. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Él está señalando allá que el tiempo anterior, cuando él se había dirigido a Corinto para llevar el Evangelio de Jesucristo y ellos respondieron a ese mensaje, era claramente algo difícil el poder decir todo lo que quería decir. La razón es porque está viviendo una novedad en Cristo. El estar comenzando el camino cristiano implica en la práctica el hecho de que no puedes conocer absolutamente todo, ni tampoco puedes entender correctamente todo lo que está implicado en la verdad bíblica. Ayuda que les mencione esto para poder hacer mucho más claro el texto bíblico. Y es que la palabra espiritual, cuando se habla de ella en el Nuevo Testamento, tiene 2 connotaciones particulares. Por un lado, el concepto espiritual tiene que ver con el sentido posicional, el sentido de la salvación. Es decir, todo aquel que está en Cristo tiene el Espíritu Santo, por lo tanto, por tener el Espíritu Santo, por tener el control del Espíritu Santo en la vida, cada creyente lleva la connotación posicional de ser un espiritual. Ese es el contexto anterior, en la porción reciente, recordarás los versículos previos en donde Pablo está diciendo que los espirituales pueden comprender las cosas de Cristo, las cosas profundas de Cristo, y la razón, obviamente, es porque el Espíritu Santo se encarga de revelarlas. Pero el concepto espiritual en el Nuevo Testamento no solo tiene esta connotación posicional, también tiene la connotación práctica. Y tiene que ver básicamente con aquel cristiano que no solamente tiene el Espíritu, sino que el Espíritu activamente está obrando en su vida, porque él está andando en el Espíritu, porque él está obedeciendo la verdad, porque el fruto del Espíritu se hace latente en su vida. De alguna manera, si usted quisiera un paralelo, básicamente así funciona con la santidad. Recordarás que al principio, en el capítulo 1, él les llama santificados y luego continúa diciendo específicamente allá, llamados a ser santos. ¿Por qué dice que son santificados y luego dice que son llamados a ser santos? Bueno, porque una cosa es posicional. En Cristo somos santos, porque Dios nos ve a nosotros por medio de los méritos de Jesucristo. Y eso es precioso. Pero lo cierto es que eso no significa necesariamente que vivimos santamente. Ya allá nuestra vergüenza. Porque teniendo lo necesario para poder reflejar de buena manera qué es lo que Dios hizo por nosotros al rescatarnos de la vana manera de vivir, que no estamos siendo coherentes con eso y la vida que el Señor esperaría que lleváramos. De la misma manera, cuando tú miras la palabra del Señor y te das cuenta de este gran privilegio de poder ser espiritual porque tienes el Espíritu, eso debería ser en sí mismo una gran motivación y estímulo para poder estar vivazmente activo en lo que significa la obra del Espíritu en ti. Recordarás, por ejemplo, que la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo puede estar contristado en la vida de un creyente. Y es porque de alguna u otra manera, aunque está en tu vida, si realmente eres un creyente, lo cierto es que muchas veces tu tendencia hacia el mal y tu inclinación, tu exaltación del yo,
está obviamente apagando su obra en ti. Por otro lado, naturalmente, el Espíritu Santo también puede estar apagado. Y aunque eso no significa en ningún sentido que el creyente pierde su salvación, lo cierto es que eso nos dice por qué algunas cosas no están funcionando de la manera que deberían funcionar en nuestra vida. Básicamente porque no estamos apropiándonos de toda la riqueza preciosa de poder tener a Dios y su Espíritu con nosotros. Ahora bien, Pablo entonces les menciona que cuando les conoce y les predica el Evangelio de Jesucristo, no podía hablarles como espirituales. El punto de Pablo allá tiene que ver con la práctica. La razón es porque ellos todavía no conocían todo lo necesario que implicaba el hecho de ser creyentes y no tenían entonces la capacidad para poder entender o comprender absolutamente todo. Recordarás que vienen de un pasado terrible. Corinto está influenciado por el paganismo, la inmoralidad. Todo aquello era parte de su trasfondo. Considerarás lo que Pablo menciona más adelante, que muchos de ellos antes de Cristo habían sido, es decir, homosexuales, afeminados, muchos de ellos habían sido estafadores, mentirosos, engañadores. Bueno, obvio, vivían en un contexto en donde eso era normal, parte cotidiana de la vida. Por lo tanto, comprender automáticamente una vez que te entregaste a Cristo todo lo que implicaba aquello, naturalmente era algo que debía tomar más tiempo. Ya Pablo entonces les menciona que no solamente eso era una realidad en ellos, sino que además su catalogación era la de niños en Cristo, es decir, como un recién nacido que está recién aprendiendo a comprender algunas cosas y a formular algunas palabras. Bueno, ellos estaban aprendiendo a hacer algunas cosas y formular algunas palabras. El término carnal que aparece allá es bien interesante, apunta específicamente a lo físico, a lo material, en contraposición con lo material. Es decir, cuando yo fui a ustedes y les compartí el Evangelio, estaban mucho más ligados a la lógica de la carne. En un sentido, hermanos, eso era absolutamente esperable. Es porque naturalmente están recién conociendo la verdad del Evangelio. Y seguramente podrías pensar en tu propia vida y notar cómo una cosa fue asumir en la gracia del Señor, seguir a Cristo, pero otra cosa fue empezar a darte cuenta de los privilegios de todas aquellas cosas que debes dejar por causa de Cristo. Y todo eso, obviamente, es algo que vas reconociendo y vas aprendiendo a medida que el tiempo va avanzando en tu vida. Por lo tanto, Pablo, entendiendo su falta de desarrollo, les provisionó, como dice el versículo 2, de lo que ellos necesitaban en esa etapa de su vida. Notarás allá lo que dice el verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y así como un bebé recién nacido requiere de un alimento liviano para poder alimentarse, y la leche es fundamental, y no puedes darle alimento sólido porque francamente puede tener problemas y no va a saber digerirlo. De la misma manera, un nuevo en Cristo necesita la leche espiritual no adulterada, como enseña el apóstol Pedro, y con ello poco a poco va desarrollando y creciendo en su relación, en su madurez para con Dios. Pablo, como un padre amoroso, está enseñando las primeras palabras a un niño que está aprendiendo a hablar y allá mostrando su amor, su preocupación, su cuidado para con ellos y recordándoles lo que había sido ese inicio, aquel momento, aquel proceso. Pero notas allá el texto, hay un problema que no se ve reflejado en lo que he dicho hasta ahora. El problema se ve reflejado en lo que va a continuar diciendo el apóstol Pablo. Al terminar el versículo 2, mira lo que dice el texto. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces. Hasta cierto punto, eso es normal. Pero mira lo que sigue diciendo. Ni sois capaces todavía. Y ahí es donde está el gran problema. Mire, la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo llegó a Corinto con el Evangelio de Jesucristo y estuvo 18 meses en aquella ciudad, en aquel lugar. Es interesante, pero usted debe saber que tanto Pablo como los relatos que hablan de su ministerio señalan que él no perdía el tiempo. Él sabía aprovechar el tiempo claramente para decir la verdad y nada más que la verdad, predicar a tiempo y fuera de tiempo, públicamente por las casas, de día y de noche. Y él está entonces allá 18 meses con ellos. La historia bíblica también nos enseña que después de Pablo es el propio Apolos, un hombre vehemente y erudito en la palabra, creciente en la verdad, que asume el liderazgo de la iglesia. Por lo tanto, después de Pablo, nada menos que Apolos está tomando allá un lugar importante dentro de la congregación. Y lo que es extraño es que aún después de haber pasado todo ese tiempo, siguen igual. No son capaces de entender lo mismo que no eran capaces de entender cuando estaban dando los primeros pasos en la vida cristiana, cuando estaban asimilando los primeros rudimentos de la fe. Y eso, claramente, es un problema.
Es un problema. Pablo está señalando que necesita volver a hablarles con el mismo mínimo nivel espiritual, porque ellos no están comprendiendo, no están entendiendo, no están realmente reaccionando a lo que significa la importancia de la madurez en Cristo. Obviamente está resaltando en ellos todo aquello que es impropio. Un lenguaje similar al de Pablo es el que ocupa el autor de los Hebreos. Cuando tú miras allá el capítulo 5, versículo 12 al 14, notarás las similitudes de ambos textos. El relato dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Es un texto fuertísimo, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo llevas en Cristo? ¿No deberías tú estar enseñándole a otro? ¿Por qué todavía estás tú teniendo que recibir? ¿Por qué todavía sigues luchando con las mismas cosas que lucha alguien cuando recién llega a Cristo? ¿Por qué no hay un cambio? ¿Por qué no despiertas? Sigue diciendo el texto allá. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, nota, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Naturalmente la escena es tremendamente vergonzosa, ya que demuestra claramente que personas que tienen lo necesario para hacer lo correcto, para madurar en Cristo, para conocer y aplicar en su propia vida lo que significa la verdad, lo que deciden hacer es básicamente ser el fiel reflejo de los descritos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, como oidores olvidadizos. Es decir, escucho la verdad, me parece interesante, wow, qué fantástico, yo creo que tiene que ver conmigo, pero básicamente después de eso se disipa, se fuma y no hago absolutamente nada de lo que sé que Dios claramente quiere que yo haga. Si se fija en Hebreos, una gran ayuda. El texto describe a los maduros espirituales como quienes por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Nota lo que está diciendo el texto? Él no está diciendo que los maduros espirituales son los que tienen mayor conocimiento en la iglesia. Podrían haber muchísimos de nosotros con un alto conocimiento, pero ser tremendamente hipócritas, ser tremendamente culpables y hallados faltos en nuestra fidelidad ante Dios. El texto califica a aquellos que son maduros espirituales como aquellos que usan lo que saben. Es decir, en la práctica, aquellos que en la medida que van conociendo la verdad, saben que lo mejor que pueden hacer es aplicar la verdad. Esta es la mejor forma de hacerlo. Mira, hay ejercicios que son algo complejos. Probablemente si yo le preguntara a usted cuál fue la predicación hace 3 o 4 semanas atrás y pedirle el título o algo de lo que se habló, quizás usted estaría luchando con eso, ¿no? Ay, qué pregunta más difícil. Pero yo sé que vine, ¿no? Yo sé que vine. Bueno, quizás 3 semanas atrás, ¿no? Y bueno, yo también sé que vine, ¿no? 2 semanas atrás estuvo buena esa, estuvo súper buena, pero no me acuerdo. Y probablemente mucho de lo que voy a decir hoy día también se le va a olvidar. Y debería decir, puede pasarme exactamente igual. El punto es que la mejor manera que tú y yo tenemos para realmente aplicar una palabra que sea concreta es precisamente aquello, usarla. ¿Te ha hecho bien? ¿Has notado lo que Dios quiere decirte? ¿Has considerado la profundidad que está relatada allá y cómo Dios te permitió comprenderla? Bueno, practíquela al tiro, ¿no? Es decir, no se demore en eso. Porque si no lo hace, fácilmente tendrá que pasar y pasar y pasar y volver a ser exhortado. Cuando tienes el uso de lo que haces, cuando aplicas la verdad prontamente a tu vida, eres maduro, como dice el texto bíblico, y además estás ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Por lo tanto, Dios te ayuda y te enseña a que estés cada vez menos expuesto a lo que significa la caída en la carne, no menos atacado, por cierto, claramente lo serás, pero claramente estarás más firme para enfrentar los dardos del enemigo. La razón es obvia, ¿o no? La palabra está en ti, has aplicado la verdad, tienes disposición a vivir en coherencia con aquello, lo haces, bueno, adelante. Adelante. Es cierto que cuando tú miras y yo miro textos como estos, el Señor nos ayuda muchísimo a pensar y meditar en el peligro de la carne en la vida de un creyente, con todo lo que eso involucra. Esa es la razón por la cual Pablo está mencionando tantas veces en este párrafo carnales, 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 carnales. Es porque es una realidad latente en la vida de un creyente. Obviamente hay una fascinación muy directa a lo que significa su potencia, su realidad en nosotros. Lo cierto es que tú y yo podemos errar al no darnos cuenta que aunque podemos estar en Cristo,
aunque las cosas viejas pasaron y todas aquí son hechas nuevas, aunque Dios nos ha dado una nueva naturaleza, como enseña 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, aunque tenemos el entendimiento de nuestro Señor, como el contexto nos ha dicho, en 1 Corintios, capítulo 2, allá, versículo 16, nuestra inclinación al mal permanece, puesto que los vestigios del mal permanecen en nosotros. La carne que tenemos aún aguarda por ser glorificada, como Romanos capítulo 8 señala. Por lo tanto, eso que aún falta por ser restaurado y que debe ser subyugado por nosotros en obediencia a nuestro Dios y en el poder del Espíritu Santo, tristemente está tomando tanta preeminencia. Y obviamente con ello necesitamos darnos cuenta cuánto más necesitamos volver a encauzarnos hacia el Señor. Todo aquello se hace tremendamente gráfico cuando miramos las descripciones bíblicas al respecto. Pablo habla de esta batalla existente entre el espíritu y la carne allá en Gálatas de manera muy marcada. Él señala allá, por ejemplo, lo siguiente: el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. ¿Notan lo que está diciendo? Es decir, la pugna es tan grande, que no siempre vas a estar haciendo lo que debes hacer ni lo que deseas hacer. Wow. De hecho, cuando miras el propio testimonio de Pablo, esto cae en su propio peso, ¿no? El propio apóstol del Señor Jesucristo menciona en Romanos capítulo 7 y los versículos descritos allá lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Podemos mirar el testimonio de los corintios como algo aislado, como una realidad lejana. De pronto tú y yo podríamos decir: ¡wow! ¡Qué mala la iglesia de los corintios! ¡Qué terrible esa iglesia! ¿O no? Horrible cómo ellos actuaban frente al gran y altísimo Señor. Pero con ello no hacemos más que engañarnos a nosotros mismos, porque esa carne que estaba latente en sus vidas es una carne que tú y yo también tenemos, y que también, más de lo que pensamos, está latente también en nuestra vida. Mirar el Nuevo Testamento es apreciar precisamente cómo Dios desea que los creyentes tengamos claro aquello. Esa es la razón por la cual hay amonestación tras amonestación, advertencia tras advertencia, para que realmente el creyente reaccione frente a lo que significa la realidad de la carne. Se nos dice, por ejemplo, que debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. También la palabra del Señor nos enseña que debemos mortificar las obras de la carne. Dice que no amemos al mundo, que huyamos de la inmoralidad, que nos despojemos del viejo hombre y que pensemos todo lo que es puro, todo lo que es digno, todo lo que tiene virtud alguna, todo lo que es verdadero. La palabra del Señor también nos habla de mandatos claros y explícitos al respecto. Nos dice, por ejemplo, que la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros, que debemos revestirnos con la coraza de justicia, que debemos disciplinar nuestros cuerpos para que sean sometidos a Dios y que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como un culto racional. Escuchamos el llamado del apóstol Pablo para limpiarnos de toda la suciedad de la carne, según los Corintios capítulo 7. Nos dice también que debemos caminar en el Espíritu, tal como hemos aprendido allá en Gálatas capítulo 5, y que debemos dejar de lado toda ira, toda amargura, toda malicia, toda maledicencia, allá en Efesios capítulo 4. Bien interesante, el apóstol Pedro citando el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, hablando de la importancia de vivir vidas santas y disciplinadas, menciona: así que como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque así como Él es santo, nosotros también debemos serlo. La mayoría de los cristianos estamos bien instruidos en pasajes como eso. Yo estoy seguro que si usted lleva algo de tiempo en alguna congregación o acá con nosotros, ha escuchado más de alguna vez alguno de esos textos que acabo de citar, texto tras texto que ha sido mencionado dentro de este relato. Y de pronto podemos saber que son mandamientos, podemos notar claramente que hay un conocimiento de ellos. Francamente podemos decir que creemos todo lo que está diciendo allá, pero no siempre estamos notando que aquellos textos nos describen una realidad notoria y necesaria, permanente, constante, una convocatoria para una batalla real que es aquí, ahora, y que debemos estar dispuestos a dar, Y aunque la Biblia nos enseña que el triunfo final sobre la carne está absolutamente garantizado
por Cristo. Y el creyente, a diferencia del incrédulo, va a ir siempre avanzando, porque fiel es el que va a perfeccionar nuestra vida a la imagen de Jesucristo día tras día. Lo cierto es que habrá muchas batallas que vamos a perder. Y por lo mismo, tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta. Mis queridos, un cristiano no es carnal en el sentido del ser, sino en el sentido del hacer. Es decir, si el Señor te ha rescatado, eres un hijo suyo, tienes la obra preciosa del Espíritu Santo allí, pero lo cierto es que podrías obviar todo eso y tristemente enfrentar lo que significa el pavor de estar lejos de nuestro Dios. Hablar de la carne es hablar específicamente de la inclinación pecaminosa hacia la humanidad caída. Es hablar de ese viejo hombre que está viciado con sus deseos, pero que de pronto lo extraño, lo echo de menos. Es hacer la voluntad y los apetitos de nuestra carne. Es decirle al yo que él tiene la preeminencia y que puede hacer lo que quiera. El ego busca a toda costa el hecho de ser satisfecho. Y obviamente en contra de eso, decido decirle no a Dios en tantas ocasiones porque prefiero decirme sí a mí. Y es precisamente por eso que Pablo escribe esto, porque los corintios estaban reflejando aquella realidad y la marca más notoria de aquello tenía que ver con su inmadurez. Es decir, no estaban creciendo, no estaban asimilando, no estaban atendiendo, no estaban obedeciendo. Y por lo mismo, obviamente, estaban enfrentando lo que significaba el hecho de no tener la plenitud que puedes disfrutar cuando el Espíritu, cuando Cristo, cuando Dios mismo está vivo y latente en ti. La primera cosa que el texto nos enseña allá es que el gran problema con el yo evidencia la inmadurez. Te falta. ¿Cuánto tiempo llevas y necesitas ser maestro? ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo enseñado sin enseñar a otro? ¿Hasta cuándo no vas a reaccionar en cuanto a lo que significa esa vida que debe avanzar? La segunda cosa que debes aprender a través de esta porción es que esa carne, ese yo, estimula el conflicto. Mira lo que dice versículos 3 y 4 de nuestra porción. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Los cristianos inmaduros pasan por momentos de estancamiento producto de su propio egoísmo. De hecho, ¿quieres buscar una forma simple de resumir la definición de carne? Bueno, eso, egoísmo. Enfatizar lo que tu carne quiere, enfatizar todo aquello que básicamente es valorable por este mundo y despreciar todo aquello que es valorable ante los ojos del Señor. Y allá tienes entonces el egoísmo, ese terrible anhelo, ese terrible deseo por querer tener satisfacción, por querer dar rienda suelta a los apetitos de nuestra carne. Y nuestro texto nos muestra las maneras en cómo esto puede manifestarse. De hecho, miras allá el relato y te das cuenta de los detalles allá descritos. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Dos palabras son bien marcadas allá en el texto original, tanto celos como contiendas. Los celos tienen allá una raíz muy interesante. De hecho, literalmente esa raíz se podría traducir como estar caliente o estar en estado de ebullición. La palabra en hebreo, que se traduce al griego para celos, es una palabra que se utiliza para hablar, por ejemplo, de una pasión semejante a la ira, descrita ya en Deuteronomio 29. Y hace pensar claramente de la imagen del fuego, utilizado también allá en Isaías 26. El celo que aparece descrito acá describe una emoción interna en el hombre que empieza a hacer claramente que el hombre avance a un estado de ebullición, producto de no obtener lo que quiera. La palabra contienda que aparece descrito allá se traduce también del griego como rivalidad egoísta, riña, pleitos, discordia. Y describe la otra cara de lo que es en la práctica del celo, la otra cara de la moneda. Por un lado tienes el celo, que es una emoción interna. Bueno, en el caso de la contienda, es una emoción externa. Lo que la práctica, la palabra del Señor nos enseña a través de eso, es que tienes allá una gran oportunidad para atender a estas señales que el Señor da a las actitudes de tu vida, estas señales que el egoísmo quiere hacer brotar cada vez con más fuerza y saber detenerlas a tiempo antes de que sigan avanzando para darle la preeminencia. ¿Quién debe tenerlas siempre? El Señor.
Lo que termina pasando cuando esta emoción interna empieza a avanzar fuertemente por no tener lo que quiere. Y cuando también, por otro lado, la expresión externa, la contienda, empieza a expresarse allá como resultado de aquello. Bueno, disensiones serán normales, divisiones serán normales, es decir, todo eso va a suceder, va a enfrentar. Es muy interesante que estos dos pecados que aparecen descritos acá no son tan graves para lo que significa nuestra realidad como cristianos. Esto es lo que sucede en el pensamiento común. Tenemos a pensar que cuando hacemos una lista de los pecados ante Dios, estos dos no son tan peligrosos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema? Un pequeño celo, una pequeña ebullición, nada más que eso. Una pequeña contienda, una peleita por aquí, por acá. Es que yo digo lo que pienso lo que digo. La palabra del Señor está haciendo un énfasis tan marcado en esto, Y la razón por la que lo hace, porque precisamente eso es lo que estaba dividiendo la iglesia. Lo que puede hacer que nuestra iglesia termine por dividirse, queridos, tiene que ver con cosas que a veces no prestamos tanta importancia, pero que están tan latentes en nosotros. Podemos poner un stop muy marcado a ciertos pecados, pero de pronto dejamos pasar otros. Y allá, el peligro de que esto termine por dividir la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, un cuerpo por el cual Cristo dio su vida. Es interesante que Pablo menciona solamente estos dos pecados allá descritos y como resultado la disensión. Es porque básicamente cuando miramos la Escritura nos damos cuenta de que hay muchas expresiones de la carne. Sin ir más lejos, y si solamente pensamos en Gálatas, el texto por excelencia en donde Pablo habla del conflicto entre el espíritu y la carne, él menciona lo siguiente. Él dice allá, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Nota lo que está pasando allá? Es como una lista interminable allá. Y por si faltara algo, dice cosas semejantes a estas. ¿Cuántas veces entonces tu carne está tomando más preeminencia allá? ¿Cuántas veces entonces realmente está haciendo lo que no debería? Porque precisamente Dios dice, esto no debería estar siendo parte de nuestra vida. MacArthur señala, los deseos pecaminosos son como el cáncer. Tienen mucha forma y efecto en muchas partes de la iglesia y en muchas maneras. Todos ellos son destructivos. La carnalidad es un mal general que tiene muchas manifestaciones. Corromperá la moral, debilitará las relaciones personales, producirá dudas acerca de Dios y de su palabra, destruirá la vida de oración y proveerá el terreno fértil para la herejía. Atacará la sana doctrina y el vivir recto, la doctrina correcta y la práctica correcta. Mis amados, lo cierto es que aunque hay muchas manifestaciones de la carne, Pablo pone un foco marcado acá y desea mostrar que aquellas que podrían ser despreciadas o minimizadas por nosotros como prácticas pecaminosas son las que realmente estaban provocando la disensión, el conflicto allá. De pronto, un montón de inmaduros están anhelando tener lo que ellos quieren tener, por lo tanto no hay nada mejor que pelear con aquellos que pienso son mi competencia. Mire cómo termina la última frase del versículo 4. Vuelve allá en tu Biblia. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4. El texto dice lo siguiente. Mire allá. Perdón, 3, 4. 1 Corintios 3, versículo 4. Porque diciendo el uno al otro, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Mire allá, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Nota ya muy interesante esa frase final. Su forma de vida era el reflejo de una humanidad caída. Y caminar en los caminos del hombre nunca será bueno para un creyente. Nunca va a ser bueno para un cristiano. El creyente carnal nunca deja de ser un creyente. Pero lo cierto es que el gran problema es que actúa como si realmente no lo fuera. El verso 5 finalmente nos muestra la expresión de aquel pecado. Algunos decían, yo ciertamente soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos. No olvidemos el trasfondo. Recuerda, hay diferentes escuelas griegas allá que están enfatizando la importancia, resaltando la importancia de los fundadores y los líderes de sus organizaciones. Obviamente aquello terminaba en disputas que eran interminables por saber quién estaba en la mejor posición humana, quién tenía el mejor estatus conforme a quién seguía. Obviamente eso no hace nada más que resaltar
este concepto egocéntrico en el hombre que es tan dañino para lo que significa la realidad, esa sabiduría humana que claramente no tiene ninguna relación con quienes tienen la mente de Cristo, pero de pronto empieza y allá aflora. No deja de ser interesante tampoco que todo lo que ha dicho Pablo lo ha encerrado en este concepto de niños. Y piénselo así, una gran característica, particular característica de ellos tiene que ver específicamente con el egoísmo. Se aferra a las cosas, no quiere compartir su juguete. De hecho, es tan interesante cuando no quiere comer, tienes que ofrecerle que le vas a dar tu comida a otra persona para que la quiera. Egoísta. Y allá, de pronto, haciendo el mismo ejercicio con la vida nuestra, tratando de tener lo que no nos corresponde. El libro de Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros y los conflictos? ¿No es de vuestras pasiones? Es el ego, ese deseo de querer lo que no me corresponde querer, de obtener a toda costa aquello que no ha decidido Dios que lo tenga, que de pronto pienso, otro lo ha tomado. Con eso genero una gran enemistad con mi hermano y por otro lado estoy diciéndole a Dios, no creo que seas soberano, no creo lo que dices de que haces lo mejor, no creo de que estás santificándome. Es porque el deseo natural, ese deseo típico natural de cumplir los deseos, de ser el centro de atención, algo muy trivial en un niño, se hace muy marcado en aquel que es inmaduro espiritualmente. No existirá mucha esperanza de gozo mientras te esfuerces por hacer prevalecer tu egoísmo y enfatizar lo que tú consideras mejor a toda costa de lo que Dios ha determinado que es mejor para ti. Serás una terrible contribución adicional a lo que significa la desunión de la iglesia. La desunión de la iglesia. Cuando la iglesia entendió lo que realmente debía hacer, claramente todo fue distinto. Es tan interesante cuando tú lees Corintios, y vamos a llegar allá en algún momento del año 2025, si el Señor lo permite, capítulo 13, la preeminencia del amor y cuán importante es realmente todo aquello que es claramente el reflejo de lo que Dios ha hecho en el creyente. Él ha depositado en nosotros un amor entrañable del cual quiere que tú y yo estemos capacitados para compartir a otros. Nunca necesitas pedirle a Dios que te dé amor para que tú puedas amar a otros, porque Dios ya ha derramado el amor de Cristo sobre nuestros corazones. Lo que tienes que hacer es darlo, no seas egoísta, ya te lo dio. El punto es que cuando la iglesia del Señor entiende aquello, hace una gran diferencia. La contraposición siempre será el egoísmo. A mí me impacta siempre estar leyendo la historia de la iglesia y mirar ejemplos impresionantes. Una frase resaltaba en los incrédulos cuando miraban a los cristianos. Mira cómo se aman. Mira estos tontos que mueren por un tonto, pero mira cómo se aman. Uno de los padres de la iglesia, Tertuliano, señaló, es nuestro cuidado por los necesitados, nuestros actos de amor y misericordia, que nos graba a fuego en los ojos de muchos. Ellos dicen, mirad cómo se aman, mirad cómo están preparados para morir unos por otros. Luciano, un escritor griego, no cristiano del siglo I, asombrado por lo que significaba esta revelación cálida que le daban los cristianos, esta revelación afectuosa que generaban hacia él en amor, señala lo siguiente. Es increíble ver el fervor con el que la gente de esa religión se ayuda unos para con otros en sus necesidades. Su primer legislador, Jesús, les ha metido en la cabeza que son hermanos. Mira. Arístides, hablando de los cristianos, al emperador romano Adrián, señaló lo siguiente: se aman unos a otros, nunca dejan de ayudar a las viudas, salvan a los huérfanos de quienes les hacen mal. Si tienen algo, le dan al hombre que no tiene nada. Si ven a un extraño, lo hospedan en su casa y lo tratan como un hermano. No se consideran a sí mismos hermanos en el sentido usual de la palabra, sino hermanos a través del Espíritu en Dios. Mirad cómo se ama, es una declaración preciosa, ¿no? Es decir, en esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesucristo, el que tuviese ese amor, el uno para con el otro. Pero la frase que podría resaltar cuando mira a la iglesia de los Corintios, mira cómo se pelean. Eso no tiene sentido, no tiene sentido. Es una declaración triste que deshonra el nombre de Cristo, blasfema su santo nombre y todo aquello que ha hecho por nosotros. Y nos podría pasar exactamente lo mismo si no consideramos esta verdad.
Mis queridos, la carne o los deseos pecaminosos del hombre manifiestan algo evidente. Y es que el problema básico sigue ahí, contigo y conmigo. De pronto somos muy ávidos para tratar de culpar a cualquier cosa que esté fuera de nosotros, ¿o no? Y allá tienes un montón de personas estableciendo ministerios de liberación, culpando a los demonios de que lo que es su propio pecado, ¿no? No, es que es más fácil culpar al espíritu de fornicación que al fornicario, ¿no? Es que es más fácil, ¿o no? Es decir, culpar al espíritu de pleito que al peleador. Pero mientras haces eso, no ganas absolutamente nada en lo que significa la restauración de tu vida y la corrección de aquellos pecados que te separan, te alejan, te distancian de Dios. Lo que tú y yo necesitamos es asumir que el gran problema está allá. El gran enemigo está allá. Charles Spurgeon señaló, si no hubiera diablo para tentarte, te tentarías a ti mismo. Si no hubieran enemigos que pelearan contigo, tú mismo serías tu peor enemigo. Si no hubiera mundo, de igual manera serías lo suficientemente malo, porque el corazón que tienes es engañoso y perverso, más que todas las cosas. El hombre, queridos, no es básicamente bueno, es esencialmente malo. Y mientras el mundo piense que el mayor problema es su entorno, las circunstancias, la economía, el acceso a las oportunidades, la desigualdad, la política, la educación y no su propio corazón, seguirá dando coces contra el aguijón. Pero lo cierto es que mientras el cristiano piense exactamente lo mismo, y muchas veces lo hace, seguirá clamando con sus actos la necesidad de ser amonestado por hermanos que lo aman y la necesidad de la disciplina santa de nuestro Dios. Mis queridos, cuando la Biblia habla de la realidad de un creyente, habla de ella como una escala que va siempre en ascenso, aunque hay momentos en donde hay pequeñas detenciones. El creyente, a diferencia del hombre natural, va a reconocer que ha fallado, va a arrepentirse de corazón ante el Señor y seguirá en la gracia del Señor avanzando vez tras vez. No te engañes pensando que si eres alguna persona que en algún momento pensó o incluso manifestó creer en Jesucristo, pero nunca ha dejado la práctica del pecado, nunca ha cambiado todo aquello que sabe según Dios que está mal, estás en esa línea porque si no ha cambiado nada en ti, Dios no está perfeccionando tu vida, necesitas arrepentirte de tus pecados, no conoces a Cristo. Lo que la Biblia nos enseña es que la vida cristiana, que tendrá momentos complejos, irá avanzando y no seguirás batallando con las mismas cosas de la misma manera o con las mismas actitudes que tenías en un momento específico. Pero aún así, vas a deshonrar al Señor. Aún así, tu egoísmo querrá brotar. Y lo que necesitas hacer, claramente, es humillarte ante el Señor y pedirle a Él que te ayude a avanzar de la manera correcta. Dios mediante y en su gracia. La próxima semana veremos a través del texto que continúa cuáles son específicamente aquellas marcas para poder dejar la carne en el lugar donde debe estar y para poder dar gloria al nombre de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de ver tu palabra, por poder notar a través de ella, Señor, lo que quieres, Señor, que tu pueblo conozca. Señor, nosotros no somos mejores que los corintios, por supuesto que no. Claramente, Señor, luchamos con un cuerpo de muerte miserable, al igual que el del apóstol Pablo, Señor, y entendiendo, Señor, la bajeza de nuestra realidad. Somos vasos de barro, Señor, tal como confiesa, Señor, tu palabra. Y asumimos, Señor, que hay vileza y menosprecio. Hay, obviamente, Señor, vergüenza en muchas de nuestras actitudes, Padre. Confesamos, Señor, que muchas veces hemos sido influenciados por la apariencia de este mundo que nos hace pensar que el cristianismo debe ser tan cómodo como el mundo plantea sus placeres. Tendemos a pensar que nosotros podemos eliminar ciertas restricciones que tú has establecido porque creemos que tenemos mayor solidez que el resto de las personas. Pero Señor, tu palabra no ha cambiado, tu verdad sigue siendo la misma. Lo que has dicho que es malo seguirá siendo malo y no va a haber excusa posible para poder estar en tu presencia y decirte que no fuimos hallados culpables. Porque francamente, Señor, sabemos a través de tu verdad, estamos mucho más, Señor, de lo que quisiéramos confesar, siguiendo, Señor, los deseos de la carne. Y Señor, ayúdanos a poder meditar en la excelencia de Cristo. Señor, ayúdanos a poder pensar en la magnitud de lo que significa estar completos en Él.
el privilegio de poder enfrentar lo que significa esa vida en abundancia que Jesucristo prometió y a estar permanentemente esperanzados en ti, sea cual sea la realidad que tengamos que vivir, y poder aún gozar de esa maravillosa satisfacción que involucra sufrir por causa de tu verdad. Señor, yo quisiera rogarte en particular que puedas ayudar a cualquiera de mis hermanos acá, Señor, que en este momento específico está luchando con un pecado particular, el cual, Señor, ha tomado más preeminencia, Señor, de lo que uno esperaría, Padre, de lo que tú, Señor, deseas. Y, Señor, ayúdalo a confesar, a arrepentirse. Señor, haznos sensibles a tu verdad. Señor, permítenos estar a cuentas contigo. Señor, ayúdanos a ser quienes vivan vidas dignas, Señor, para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.